Muy buenas noches. Gracias, Graciela, por invitarme a este homenaje al negro. Yo voy a contarles una faceta que es distinta a lo que estaban hablando acá los colegas sobre la existencia y sobre la trayectoria del negro. O sea, yo lo conocí allá por el año 80. Miren qué cosa particular. Con Graciela nacimos y nos criamos a 3 cuadras de distancia, en Caballito. Ella vivía en la calle Walpin y yo vivía en Víctor Martínez. Y recién nos conocimos después del año 80 acá en Florencio Varela. O sea que en Caballito la ciudad es una... Buenos Aires es una cosa que nos mantiene ausente completamente y no nos hace conocer a nadie, ¿no? Y acá en Varela nos conocimos. Había una oportunidad en que en el año 80 no había emisoras de radio alternativas, ni locales, ni nada. Estaban las radios de la capital federal, el Esplendid, Belgrano, el Muro, todo. Estaba la radio en provincia en La Plata. Entonces, quienes querían hacer algo de radio o algo, era imposible hacerlo acá en la zona. O sea, se podía hacer en la capital con un presupuesto elevado. En aquel momento Tito Rodríguez estaba ya con su Brújula del Tango. Pero los que queríamos hacer algo deportivo, algo más doméstico, era imposible hacerlo porque no teníamos ningún medio. En ese momento me tocó contacto por esas casualidades de la vida, porque yo nunca había hecho periodismo, nunca había hecho radio ni nada, con José Luis Paladino, que era el propietario administrador de Radio Real de Colonia. En una charla informal salió el tema de que era de Varela y todo, y él me ofrece a mí, pero por una cuestión de conocimiento, no profesional, dice: mira, nosotros tenemos una emisora de radio en la ciudad de Colonia, donde somos 40.000 habitantes, la radio llega a la costa de la Argentina, se escucha bien en Quilmes, en Berazategui, en Varela. Dice: bueno, ¿te animás a hacer la comercialización, a hacer un programa de radio y todo? Bueno, a mí me sonaba todo muy extraño eso. La única persona con la cual lo podía hacer, que yo conocía en ese momento, era con el negro. En el año 80 por una casualidad, pero fue el destino que nos juntó. Jugaba Defensa y Justicia en Deportivo La Ferrer el 7 de junio de 1980. En aquel momento los recursos eran muy limitados, así que en el mismo micro viajaban los jugadores, los técnicos, los directivos, los periodistas y todo. Como para mí no había lugar, yo me había ido con el auto. Termina el partido, ahí me confirmó Arias como una cosita así, que había terminado 2-2 el partido, él tiene todos los resultados. Se rompe el micro de la Delegación de Defensa y Justicia, que era un carcajo de esos viejísimos. Se demoran todos, no pueden viajar ni los jugadores ni nadie. Yo estaba con mi auto, nos conocíamos de vista con el negro, y le digo: ¿querés que te lleve? Yo voy para Varela. Bueno, subió al auto con otros muchachos más que estaban ahí con él, el diario creo que era, un fotógrafo o algo, y nos veníamos. En la ruta veníamos charlando del partido, del resultado, de esto, y me sale el comentario de la oportunidad que tenía de hacer radio de acá de Varela para Colonia. Bueno, hoy por hoy los chicos andan con los handy, andan con los teléfonos celulares, andan con las consolas, andan con todo. Me mirarían a mí y me dirían: igualmente que tenía que pensar hacer un programa así. Pero ellos no saben que para comunicarse de acá a 25 kilómetros, que era Colonia, teníamos que llevar por teléfono por larga distancia. Teníamos que marcar el 0, el 19, pedir una llamada, ir a la... que no era entera, era la unión telefónica ahí frente a Delía, en Alén, que estaba el tipo, y le decía: bueno, espere 15, 20 minutos y le damos la comunicación. Bueno, yo lo que quiero es enseñarle a los chicos de que con el negro hicimos algo que era imposible hacerlo, o sea, pero él como periodista y todo dijo: Luis, esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer. Bueno, hablamos con la gente de Radio Real y dice: bueno, vamos a empezar, dice, con un programita, dice, para darle trascendencia a la emisora. No le vamos a cobrar el espacio a ustedes, usted haga la parte periodística de producción, como para que la radio vaya penetrando en la zona. Fue así que nos dieron un pequeño espacio los sábados, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo hacíamos un programa desde Varela a Colonia con 12 horas de duración? Bueno, nos sentamos con el negro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dice: para. Dice: mira, andábamos con los viejos grabadores, no andábamos con los chiquititos, andábamos con unos armatostes así.
Sí, de cinta y de... Bueno, no, bueno, ya teníamos lo de cassette, ¿viste? ¿Qué se le ocurrió a Rossetti? Una cosa extraordinaria. Dice, mira, dice, yo tengo a los chicos que están en el diario El Sol, Pedrito, Fabián Clinás, Nicolás Cucci, que no era del diario, pero era un colaborador también, un montón de gente que podía aportar y trabajar. Cada uno tiene un grabador. Hacemos una cosa, durante la semana vamos levantando notas. Uno puede ser un artista, el otro un deportista, el otro un vecino, el otro un comerciante y todo. Después que lo estructuramos, el viernes a la noche nos sentábamos en el garaje de la casa de Pedro, son las empanadas de la mamá y de la novia en aquel tiempo, muy buenas empanadas, se quedaron siempre en la historia. Y era qué sé yo, vamos a decir, no era una consola, era una cuasi engendro raro que habíamos armado, cada uno aportaba su grabación. O sea, un reportaje, que esto, que lo otro. Después hacíamos una especie de mesa redonda, como de diálogos y eso, para que tuviera un poco de continuidad ese programa, porque si no era todo tiqui, 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 no había nada. Y bueno, teníamos salidas de exteriores y todo. Hay una anécdota muy extraordinaria que teníamos a Nicolás Cucci, que miren qué cosa, él cubría los partidos, como él cubría, Nicolás Cucci cubría los partidos de bocha. Era una cosa, pero lo único que faltaba era relatar un partido de bocha, ¿no? Porque era una cosa, bueno. Entonces, ¿qué hacíamos? Había alguna personalidad de Varela o algún equipito, alguien que iba a jugar vamos a poner iba a jugar a Bolívar un campeonato. Entonces, este hombre, ¿qué se le había ocurrido? Se le había ocurrido que él iba a estar en Bolívar transmitiendo el partido y hablando de la gente. Entonces se ponía en una punta del garaje con un tubo de cartón adentro y decía, acá hablando de Bolívar, tanto, deformaba la voz. Bueno, con eso hacíamos radio. La imaginación de la gente que lo escuchaba no pensaba que estábamos en un garaje, como habíamos fabricado todo eso. Después venía la complejidad, hacer 4, 5, 6 cassettes con todo lo que habíamos armado, a las 4 o 5 de la mañana, ir con el corazón en la boca hasta el puerto. Teníamos los servicios de Arica porque salía a las 7 de la mañana, esperábamos que saliera el Arica porque no hubiera mal tiempo ni nada. Esos cassettes llegaban a la ciudad de Colonia, a la radio, estaba el dueño de la radio esperándonos, con una guía. A partir de las 8 salía el programa de Costa a Costa. Eso es algo que hizo el negro, que los que lo vieron en su última etapa en Defensa 2000 quizá lo desconocen, porque no saben cómo se armó todo eso de la radio. Amén de eso, durante el día del sábado, cuando podíamos, hacíamos algunas saliditas de transmisión. Cuando Defensa jugaba de local, que había una sola cabina de transmisión, allá está el amigo Maurici, que era uno de los encargados de traer el cable desde el antirrábico hasta la cabina de transmisión para tener una línea de teléfono, que era un teléfono negro, que después, claro, ¿qué ocurría? Que cuando venía a Defensa a jugar con algún equipo más o menos importante, venían otros periodistas que tenían que utilizar el teléfono, pero nosotros lo que teníamos que hacer para hablar a Colonia, pedir larga distancia, que nos contestaran a nosotros y entrar de nuevo, bueno. Y el negro eso lo llevó, pero magníficamente bien, y lo hizo de una manera extraordinaria que nadie, si no lo contamos, pueden llegar a dudar de cómo se hacía esa manera artesanal de hacer la radio, ¿no? Después surgió el tema de irnos a Radio del Pueblo, cuando empezamos a hacer la superdeportiva, y hoy lo recordaba con Roberto Tovares, la ética y el respeto que nos teníamos con el negro. Yo era más impertinente con él que él conmigo, ¿no? Es que sería por problemas de criterio y de carácter. En Radio del Pueblo después hacíamos un programa que se llamaba La Superdeportiva, que ya era un programa lindo porque ya estaba un programa estructurado, todo, con Deporte de Quilmes, Berazategui, Varela y todos los alrededores. Termina el ciclo de La Superdeportiva, que el Radio del Pueblo se privatiza y todo, y se termina de hacer esa programa. Y de ahí seguimos con amistad con el negro, pero nunca empezamos a hacer nada en radio en conjunto. Entonces llega un momento en que consiguen un espacio en Radio Excelsior
van a hacer el programa nuevamente, van a reeditar el programa, y había pasado como 2 años. Y me llama un día, esto para que vean el nivel de ética y de respeto que tenía el negro, me llama como a los 2 años, pero que nos veíamos continuamente, no era una, y me dice, che Luis, dice, mira, vamos a hacer un programa en Radio Excelsior, así dice, ¿vos tenés algún problema que le pongamos la superdeportiva? Como si fuera una cosa que era una propiedad de nosotros. Digo, no, negro, no, dice, pues me resulta mal, dice que si por ahí hacemos el programa así, le ponemos ese nombre, a vos te resulte, o sea, con esto quiero dar a conocer la capacidad que tenga de respeto hacia el otro, ¿no? Y en eso yo lo respeté muchísimo. Yo desde hace 5 años edito un periódico, El Progreso. Podría haber, cuando hice el primer número, entregárselo, pero sinceramente tenía miedo, me daba vergüenza. Pasaron casi 2 años, que el negro no sé cómo se enteró y me dijo, ¿qué tenés algún problema conmigo? Que no me das un ejemplar, ¿no? Y yo tenía vergüenza de entregárselos, ¿no? Para mí fue una gran persona, o sea, éramos 2 empecinados. Él se empecinó siempre a mí de enseñarme periodismo y yo me empeciné siempre de no aprender nada. O sea, bueno, en eso estábamos siempre de acuerdo, ¿no? Para mí fue un grande, o sea, yo me acuerdo crónicas de él porque lo hablábamos recién con Romina Paferniuk. Después tuvo una evolución el negro, no solamente en la manera de escribir, sino en la manera de relatar, de hablar, porque escribir es lindo y uno puede ser muy capaz. ¿Por qué? Porque puede retroceder, corregir, enmendar y volver a publicar. Pero cuando uno se larga a hablar, es más peligroso porque ya no podés volver para atrás y corregirte, ya te largaste, ¿no? Y era un lírico, era hermoso porque muchas veces él hacía el relato o el comentario de un partido de fútbol y lo hacía con una belleza que era extraordinaria. Había jugadores que había que echarlo del club, no de la cancha, y agarraba al negro y lo alzaba y le decía tanto, que le estaba diciendo lo mismo, pero el tipo se la creía que era el mejor jugador del mundo. Y hacía unos relatos del partido, o sea, que eran poemas. Y ya sintetizando un poquito, cerrando esto, yo desconocía en 30 años de amistad, en 30 años ya éramos casi familiares porque venían a comer a casa, ¿no? Los chicos los vi de chiquito criarse y todo. Yo jamás, pero jamás conocí en el negro la calidad literaria de estos escritos que tenía. Yo ignoraba completamente de sus poemas, de sus cuentos, de sus relatos. Era algo que me llamó pero completamente la atención. El martes pasado me regaló Graciela lo que me ofreció el libro. Estuve hasta las 5 de la mañana porque digo, no, acá debe haber alguna página, algo que dice la colaboración de fulano. No, eran cosas del negro y que me parecía una cosa pero maravillosa de él, ¿no? Así que este es el recuerdo que tengo yo, es la imagen quizás desconocida del negro, porque hemos hablado acá de sus pasiones, de sus calidades literarias, de su faz periodística, pero yo quise contar un poco la faz que hemos vivido juntos, la aventura, y que fue lo que lo volcó después más al periodismo deportivo y que lo llevó hasta los últimos días a ejercer el famoso Defensa 2000. En televisión yo le aporté algún acompañamiento y todo, pero no era lo mío. Así que esto es modestamente lo que yo puedo recordar de él. Y bueno, les agradezco la presencia de todos, gracias por tanto y disculpen por tan poco. Yo lo único que le pido, no un aplauso para nosotros, un aplauso para el negro.